Saludos cordiales. Estamos conectados con las redes sociales y las plataformas digitales. Quiero comentar a cada una de las personas que me escuchan en el día de hoy que seguimos trabajando en estos mensajes. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema seguridad y paz en los conflictos. Qué importante que cada uno haga un alto en el camino y va a dedicar este tiempito a escuchar este mensaje, porque tormentas hay muchas, problemas hay muchos y más en el día de hoy porque el mundo está colapsado. Les quiero comentar que en el Ministerio de Intercesión por las Naciones seguimos orando por cada una de las personas que me escuchan. Y oramos todos los días, de lunes a viernes. Lógicamente, sábado y domingo, cada uno pues está asistiendo a su iglesia o a su templo para adorar a Dios y también para hacer las peticiones. Estamos orando por las necesidades de cada uno, apoyados en la palabra de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de la oración estamos aprendiendo mucho de la palabra de Dios, de todas las normas, las disciplinas, los valores, la forma como cambiar nuestra vida, porque es un estilo de vida. La seguridad y paz en los conflictos. A nivel de introducción, quiero dar a conocer un himno o un canto que está apoyado creyendo en un milagro de Dios. Se llama Paz en la Tormenta. El original fue en inglés, el compositor Kirk Allen, pero también Héctor Acosta y hay otro compositor que es Renan Carías. Este es un himno precioso. Si tú lo quieres escuchar, lo puedes escuchar en las redes sociales y se llama Paz en la Tormenta. Cuando llores por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro cierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz en medio de la tormenta. ¡Qué lindo! Yo porque no tengo el don de cantar, pero eso es algo hermoso. El primer punto que vamos a tratar es relación entre paz y conflicto. Hablando de la paz en el sentido bíblico, apunta a un bienestar total, a una armonía, a una paz verdadera que el mundo no da. El mundo no da esa paz. Muchas personas se refugian en el alcohol, en las drogas y en algunas otras actividades, pero esto es pasajero, porque después viene el guayabo, viene la tristeza, viene el complejo de culpa y muchas cosas. Pero cuando nos aferramos realmente a Dios, recibimos esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Es evidente e importante que la paz verdadera comienza en nuestros corazones. Nadie nos da la paz en absoluto. Esto nace acá, en nuestra parte interior. Nadie nos da la felicidad. Nadie en absoluto. Y si está hablando de esa tormenta en medio de un conflicto, en medio de una pelea, en medio de una discusión, en medio de la pérdida de un empleo, una enfermedad grave, o que de pronto un familiar llegó a la cárcel. Es decir, hay muchas tormentas en la vida, pero por eso dice el salmista: puedes tener paz en la tormenta.
El segundo punto que vamos a tratar en el día de hoy es cómo resolver un conflicto mediante la cultura. La cultura de paz consiste en una serie de valores y de actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y el mal comportamiento, los conflictos. Y se trata de solucionar los problemas. Muchas veces no se pueden solucionar totalmente porque también es un proceso. ¿Y cómo se solucionan? Mediante el diálogo, la negociación, el acercamiento. Y esto puede comenzar o comienza verdaderamente en el hogar. Cuando hay diálogo y cuando hay respeto y cuando hay confianza entre la pareja, es muy fácil de resolver los problemas. Pero si el respeto se acabó, pues muy difícil. Pero también buscamos paz en medio de la tormenta en diferentes grupos, en las naciones y en todo lo que compete a la sociedad a nivel mundial. Esa paz, pienso yo, es un pensamiento mío, que la paz más importante que da Dios la debemos poner en práctica en los hogares. Y esa paz llega cuando oramos todos los días, cuando hay un diálogo, cuando papá, mamá y sus niños, por ejemplo, se juntan a almorzar o a comer o a compartir una comida en el día. Y ahí es cuando vienen los comentarios, cuando viene el diálogo, cuando los hijos cuentan sus problemas y nosotros como padres debemos escucharlos. Hay que educar para la paz y esa educación debe ser en valores. Enseñar a aprender a resolver los conflictos, no solamente a mirar el problema, sino resolver los conflictos. No mirar el punto negro, no, mirar las cualidades que tiene la otra persona. No mirar las falencias del otro, sino mirar en qué sobresale la otra persona. Juan 14:27 dice: la paz os dejo y mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí se confirma que la paz que da el mundo es aparente. No tenemos que estar esperanzados en la paz del gobierno, en la paz de las autoridades, de los que están en eminencia. Debemos confiar en la paz que da Dios, en la paz que da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y en las naciones. Es importante orar por el gobierno y por las naciones. Es importante interceder por ellos. El profeta escribió en alguna oportunidad cuando el Señor buscó a alguien que orara para que no destruyese la nación y no encontró a ninguno. Pero en el día de hoy sabemos que hay muchos cristianos a nivel mundial. Si hablamos de Colombia, de los Estados Unidos y de diferentes partes del mundo, hay muchos cristianos que estamos orando por la paz del mundo, por la paz de la familia. Es un legado importante que podemos dejar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, al esposo o a la esposa, o en el sitio donde nos encontremos. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tener la plena seguridad que solamente Dios es el que nos da la paz. Tener la plena seguridad que nos podemos acostar confiados y que Él va a cuidar de nuestro sueño. Hoy le damos gracias a Dios porque cada uno de nosotros está vivo, porque estamos respirando, porque Dios nos dio un nuevo día de oportunidad para cuidar la salvación con temor y con temblor. Tercero, no temer. Entonces hemos visto el primer punto es relación entre la paz y el conflicto, y el segundo, cómo resolver un conflicto mediante la cultura de paz. Y el tercer punto es no temer, porque hay bendiciones en el camino.
dice la palabra de Dios en el Salmo 91:5. Vamos al Salmo 91, que es un salmo de protección divina. Entonces, qué importante que nosotros podamos orar con este Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Dice el Salmo 91, versículo 5. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Entonces, no vamos a temer el terror nocturno. No va a llegar la muerte a nuestras casas, porque la casa está cubierta con la sangre de Cristo y protegida con un séquito de ángeles. Hay provisión en la escasez. Dice en Isaías que Jehová nos pastoreará siempre, y en la sequía nos dará el agua. Seremos como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Hay protección en el peligro. Ahí vemos, por ejemplo, en el Salmo 91, dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará, porque ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hay una protección divina para cada uno de nosotros. Pero hay protección total, como dice el Salmo 91:11. Dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos los caminos. Yo les puedo comentar en el día de hoy que he tenido experiencias con los ángeles cuando vienen a mi servicio. En alguna oportunidad fui a dictar un seminario en un pueblito de Cundinamarca, Colombia, a un lugar llamado Futuro Juvenil, donde es un lugar de niños de la calle o hijos de personas delincuentes, y era un lugar, una escuela para rehabilitar a los niños, para cuidarlos y para dictarles diferentes clases y todo. Me llamaron a dictar un seminario, y cuando yo llego iba caminando y se me fracturó el tobillo. Eso fue el primer día de trabajo, y enseguida se me inflamó toda la pierna. Tuvieron que llamar al taxi para que me llevaran al hospital. Inmediatamente apareció un carro, enseguida. Y cuando llega el carro allí, se baja el conductor, me lleva en sus brazos, me lleva al carro y luego me lleva al hospital. Entra a emergencia, habla con el médico, me recomienda, y ahí me dejó y se desapareció. Entonces me cuentan que a los 5 minutos llegó el otro carro, y ahí fue que nos dimos cuenta que había sido un ángel del Señor que me había llevado, porque Él dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que no tropiece en piedra. Y eso fue lo que pasó. Fue el ángel de Dios que me llevó al hospital. Y yo llego al hospital, me ponen una férula y una protección, y luego dicté todo el seminario durante toda la semana, y en Bogotá fue que me hicieron el tratamiento especial. Entonces les quiero comentar que si nosotros confiamos realmente en Dios, si nosotros oramos, Él envía a sus ángeles. Hay salvación, es una realidad que si nos arrepentimos del pecado, el Señor nos da la salvación. Es sencillo. Cuando yo estoy orando por las personas que no han recibido al Señor Jesucristo en el corazón, yo le pido al Señor, mira, hay varios casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor muere en el madero de la cruz, antes de morir, había 2 ladrones al lado derecho y al lado izquierdo. Uno de esos ladrones se arrepintió del pecado y habló con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa? Le perdonó el pecado, y ese mismo día de la muerte él llegaría al paraíso. Hay otro ejemplo que ha tocado mucho mi vida, que está en Hechos capítulo 9,
que fue la conversión de Saulo de Tarso. Luego es llamado Pablo. ¿Qué pasó con Pablo? Era perseguidor de cristianos. Él siempre mandaba matar a los cristianos, cometió mucho pecado. Pero un día el Señor se le apareció en forma de luz, le habló y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente él empezó a temblar porque él sintió la presencia de Dios, porque era una luz que lo estaba iluminando completamente. Y enseguida el Señor le perdonó. Enseguida él, después de ser perdonado y sentir esa presencia de Dios, comenzó a predicar la palabra. Pero lo más lindo no es esto, que él escribió más de 13 cartas del Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Entonces sabemos que el Señor lo perdonó. ¿Por qué les estoy contando estas dos historias? Porque hay muchas historias en la palabra de Dios. Cuando yo estoy orando por una persona que no se ha convertido, yo le digo al Señor: dale la oportunidad a Pepito Pérez, por ejemplo, así como le diste la oportunidad al ladrón en el madero de la cruz. Dale la oportunidad a Juanita, así como tú le diste la oportunidad a Pablo, que él es salvo, porque él se arrepintió después de haber tenido un encuentro personal con el Señor. Por eso la salvación es un regalo. Qué bendición tan grande contar con el plan de salvación. Conclusión. Quiero como conclusión en el día de hoy decir que definitivamente el ser humano, cuando se arrepiente del pecado y recibe al Señor Jesucristo en el corazón, es salvo. Está lleno de la paz en medio de la tormenta, porque hay promesas que se cumplen. Es una realidad las promesas, y podemos salir del conflicto, podemos salir de las preocupaciones, podemos sacar los miedos y estar seguros que solamente el Señor es el único quien nos protege. Si alguna persona no había escuchado hablar del Señor Jesucristo, yo le invito que se arrepienta en el día de hoy. Es una realidad que existe el cielo y el infierno. Pablo se arrepintió y sabemos que está gozando de la presencia de Dios. Es fácil, simplemente arrepentirse del pecado, recibir al Señor Jesucristo en el corazón y declarar que Él es el Rey de su vida, el Rey del hogar, el Rey de la empresa, del empleo, del trabajo o de todas las actividades que usted está realizando. Y voy a orar por ti. Y Padre de la Gloria, en nombre de tu Hijo amado, te damos gracias en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hay fiesta en el cielo por cada persona que se arrepiente, por las personas que te han recibido en el corazón y se han arrepentido del pecado, Señor. Oro para que tú escribas el nombre de ellos en el libro de la vida. Oro por sus necesidades personales, Señor. Oro, Señor, si hay algún enfermo en casa, que tú lo sanes, porque la palabra de Dios dice en Isaías que por su llaga hemos sido curados y por la herida somos sanos del espíritu, del alma y del cuerpo. La palabra de Dios dice en el Salmo 115, en el Salmo 147, 15, que la palabra corre velozmente a su tierra. Y en el Salmo 107, 20 dice: envió la palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Oro para que tú lo sanes y lo libre de la ruina del pecado, de la ruina de la enfermedad, de la pobreza, de la tristeza, del divorcio. Señor, muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si le ha gustado este tema, dale like. Le invito para que se inscriba a mi canal y que le dé a la campanita y que haga sus comentarios, porque son importantes los comentarios. Y si necesita un pedido de oración
o necesita una consejería, puede llamar al 863-242-7613. Dios les bendiga más.